Bienvenidos a Entrevista Ágora Surcolombiana. Hoy nos encontramos con Edison Bolaños, un periodista de Colombia 2020, del periódico El Espectador. Él nos está visitando por estos días en el marco de la Semana de Comunicación del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana. Es comunicador social de la Universidad del Cauca y pues ha venido en el marco, como les decía, de dicha Semana Cultural para hablarnos sobre el periodismo para narrar la memoria. Entonces vamos a conversar unos minutos con él sobre la importancia precisamente de este tema. Edison, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias por la invitación. Bien, Edison. Cuéntenos un poco cómo es esto del periodismo para narrar la memoria. Bueno, periodismo para narrar la memoria, sobre todo en un contexto en el que está viviendo el país demasiado pertinente, y es alrededor de buscar su verdad, ¿sí? Muchas regiones como el Huila han quedado rezagadas, creería, a nivel nacional, pues no hay muchas historias de su conflicto visibles, ¿sí? Este es un país que ha tenido un conflicto de 50 años, pero un conflicto de diversa índole de acuerdo a la región en las que se desarrolló, ¿sí? Y indiscutiblemente el Huila tiene un capítulo por aportar, ¿sí? Creemos entonces que es importante el periodismo de memoria porque a través de él, a través de sus herramientas, de recordar esas reglas básicas del periodismo de investigación, podemos llegar a aportar nuevos elementos a esa verdad oficial que se ha constituido en los territorios distintos, diversos del país, ¿sí? Entonces, hoy ya tenemos las voces de actores, de otros actores que en el pasado no teníamos y que podemos echar mano de esos actores para encontrar otras versiones, ¿sí? Porque al final de un conflicto siempre quedan dudas de una pregunta clave, y es ¿por qué sucedieron las cosas? ¿Sí? Entonces, el periodismo de memoria para preguntarnos por qué sucedieron los hechos de nuestro conflicto. ¿Cómo se ha narrado antes de este momento el conflicto por los medios de comunicación? Bueno, yo creo que hay mucha tela por cortar en ese campo, y es que los medios de comunicación a lo largo de la historia del conflicto fueron registrando los hechos. No hubo un periodismo tan interpretativo como podría hoy darse una vez se silenciaron los fusiles. Sencillamente porque era el fragor del conflicto, ¿sí? Hoy quizá apuntarán las miradas a señalar a uno u otro medio u otro periodista que haya hecho o dejado de hacer alguna cosa durante el conflicto, pero es que era el conflicto, ¿sí? Es que estábamos bajo los fusiles de todos los actores que podamos señalar. Hoy hay un ambiente distinto en donde se puede contar esas historias, escuchando muchas voces y revisando muchos documentos. Quizá algunos medios lo quisieron hacer de manera parcializada porque tenían intereses particulares, eso no hay duda, ¿sí? Pero de lo que hoy tenemos que tener certeza es que como periodistas no tenemos que seguir ese camino, tenemos que seguir el camino contrario, es decir, el camino en búsqueda de aportarle a la memoria colectiva a través de recabar sobre sucesos, de buscar la verdad de ese suceso, o de buscar otra versión, o de buscar una versión completa de ese hecho que haya ocurrido. Entonces, yo creo que lo que hicieron los medios, pues hay que revisarlo para aprender de eso, para desaprender de eso y no hacerlo, ¿sí? Hacer lo que en verdad manda el periodismo con sus reglas básicas de rigor, de consultar las fuentes, de contrastar. ¿Usted cree que de alguna manera, con ese otro enfoque con el que se ha venido abordando la guerra, el periodismo hizo de alguna forma también daño precisamente en esa construcción de memoria colectiva? Pues digamos, entrar a analizarlo sin que haya como un estudio alrededor del tema es complejo, ¿sí? Pero vemos fenómenos de todas maneras, como que los medios masivos que llegan a los territorios son los que han
interpretado el periodismo a su manera, ¿sí? Pero una interpretación, no la interpretación del periodismo en profundidad, sino una interpretación del periodismo ligero, ¿sí? Que de alguna manera han construido, no solamente han revictimizado a las víctimas, sino que desafortunadamente estigmatizaron muchos territorios y estigmatizaron a mucha gente, ¿sí? Ese daño sí lo causaron y hoy lo podemos sentir en muchos relatos de víctimas que tristemente cuentan cómo al salir de sus territorios eran tildados de un grupo o de otro, ¿sí? Y eso creo que sí lo ayudó a ambientar muchos medios de comunicación masivos en donde se señalaba no a una persona, sino a unas poblaciones de pertenecer a un grupo o a otro. Y eso los puso pues como carne de cañón. De acuerdo. Mencionaba hace un momento que pues usted está en este momento acá en la Universidad Surcolombiana dando un taller precisamente de periodismo para la memoria en el marco de la Semana de la Comunicación en convenio con Consejo de Redacción. ¿Cómo se ha desarrollado ese taller? ¿Cómo ha visto la participación de los asistentes al taller? ¿Cuál sería el balance tal vez que podría hacer a estas alturas? Bueno, me parece muy interesante esta plaza del Huila, por lo que señalaba al inicio, y es toda la veta de historias que puede haber sin contarse o sin desarrollarse o sin contar una versión distinta a la que ya existe a las versiones oficiales. Y me parece un territorio muy interesante porque justo lo veíamos en el taller y es esa diversidad de participantes, ¿sí? De gente de Pitalito, de Algeciras, de aquí del mismo Neiva, ¿sí? De municipios que han sido hitos históricos en el marco del conflicto, ¿sí? Y ver que hay gente de Pitalito que está empujando por construir sus historias, pues a uno lo llena, ¿sí? Porque a veces uno está lleno de desesperanzas, en el sentido de que cree que es que no hay en los territorios gente que pueda contar su propia memoria. Y no hay más llamados a hacerlo que esas personas que son de su propio territorio, que conocen o que han vivido en carne propia esa historia, ¿sí? Entonces, si vienen esas personas de esos territorios y están estudiando la memoria, pues lo van a poder hacer con todo el rigor. No importa que hayan sido unas víctimas indirectas de ese mismo conflicto, mayor valor le va a dar, ¿sí? Entonces, esa participación diversa de regiones aquí en Neiva me parece demasiado importante porque también les abre los ojos, ¿sí? Decía un padre, Alfredo Cuero, de Tumaco, Nariño, hace poco que lo entrevistamos para Colombia 2020, que hoy la gente, o que hoy están matando más líderes sociales en Colombia, porque los líderes y la gente ya aprendió a ver qué era vivir en paz, ¿sí? Aprendió a ver que vivir en paz es rico, ¿sí? A ver que vivir en paz también se puede, a ver que vivir en paz sin coca también es posible, decía él, ¿sí? Entonces, todas esas resistencias hoy a que la paz se consolide, pues lleva a tener mayores muertos, porque hay muchos interesados en que la guerra, en que la confrontación continúe, en que la cortina de humo se mantenga para poder mantener un estatus de una sociedad particular, de unas élites, podemos decir, pero no que que la población, que la sociedad civil que ha estado inmersa en ese conflicto pueda salir, ¿sí? Y por eso matan a los líderes, porque los líderes hoy reclaman mayor presencia del Estado, más de la que había antes, ¿sí? Entonces los silencian para que esos actores oscuros que hay en los territorios puedan continuar con sus economías, con sus intereses particulares. Eduardo Galeano decía por allí que recordar es volver a pasar por el corazón. En ese orden de ideas, el periodismo que reconstruye esa memoria colectiva, ¿piensa usted que ayuda también a sanar heridas, a reencontrarse nuevamente con otros horizontes de vida a las comunidades o a las personas que han terminado siendo víctimas de ese fuego cruzado entre los diferentes actores armados? Eso, y ayuda a resignificar los hechos, las víctimas y los territorios. Yo creo que eso es muy importante. ¿Sí? Hoy significan una cosa, pero cuando se construye memoria colectiva alrededor de un periodismo responsable y serio, se resignifican
tanto las víctimas, tanto los territorios, tanto los hechos, ¿sí? Y resignificar es que le den un sentido, un significado de lo que desde las víctimas, desde los actores del propio territorio, ¿sí? Ahora, no es tan fácil para las víctimas, para los actores del territorio, construir esa memoria colectiva, pero por eso estamos los periodistas, ¿sí? Llamados a juntar todas esas voces, llamados a juntar todos esos elementos, todas esas fuentes, para poder llegar a construir una memoria colectiva en los territorios y aportar a esa construcción de memoria colectiva, ¿sí? Que sean productos en los que la gente se vea reflejado, en los que la gente pueda decir, nunca me había pensado en esto, o en el valor que tendría este sitio, o en el valor que tendría este hecho, porque la guerra, muchas víctimas hoy aún la siguen viendo en ese pasado doloroso, en donde es como un designio o un destino que les tocó vivir, y no es así, ¿sí? Hay un porqué y hay que abrirles los ojos. Los periodistas tenemos que abrirles los ojos a las víctimas para que encuentren ese porqué y entonces por fin puedan descansar de ese letargo que han traído durante tantos años de sufrimiento, de pesares y de angustias, ¿sí? Que puedan en verdad ver cómo han sido sus hechos y puedan perdonar y puedan también pedir justicia y puedan también pedir su reparación, ¿sí? Pero hasta que muchos territorios del Huila, hablando particularmente, ¿sí?, no resignifiquen los hechos dolorosos que vivieron, ¿sí?, no encuentren ese porqué, entonces no va a haber un entendimiento, como un reconocimiento real como una víctima integral, ¿sí?, que necesita todo eso de lo que se habla: reparación, justicia, verdad, no repetición. ¿Usted sí cree que los medios hoy en día están en ese sentido tratando de reconstruir memoria, o solo algunos de ellos? Bueno, sí, eso es una pregunta interesante, sobre todo porque hay algunos medios sí comprometidos con el periodismo que tiene reglas claras, ¿sí? Y eso al final del caso lo dejó ratificando Gabriel García Márquez, por ejemplo, con su periodismo, cuando hizo periodismo, cuando no escribía novela, cuando trabajaba, por ejemplo, en El Espectador, ¿sí? Pero yo creo que uno de los referentes más importantes que nos impulsa hoy a seguir construyendo memoria y a buscar la verdad se llama Guillermo Cano, ¿sí? Un mártir, periodista puro, reportero del Espectador, asesinado por Pablo Escobar, pero que al final nos dejó el legado de buscar que sí es posible encontrar desde el periodismo, abrirle los ojos a la sociedad para encontrar un poco más de justicia en todo sentido, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que el papel del periodismo tendrá que ser, desde el papel, desde la televisión, desde lo virtual, desde donde sea, como yo decía durante el taller, un poder que se consolide como vigilante de los otros poderes del Estado colombiano. Muchas gracias, Edinson. Gracias. Vamos a cortes institucionales, a mensajes institucionales, ya regresamos. Regresamos a Ágora Surcolombiana. Ahora vamos a conversar con Margarita Izaza, periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Hola Margarita, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Cuéntanos, Margarita, ¿cómo es eso de narrar la memoria? Se puede narrar la memoria desde la ficción, desde el arte, desde el teatro, desde muchas partes. Pero cuando nos situamos en el periodismo, tratamos de narrarla de la forma más cercana a la realidad, con detalles, con información que sea valiosa para la historia, por decirlo así, pero que también le permita a quien se acerca a esa narración conocer mucho más allá del dato puro, sino humanizar a los personajes, por ejemplo, tener una mirada más sensible sobre lo que ocurrió en el pasado. Entonces, para eso es narrar la memoria, para conocer lo que ocurrió, pero para hacer un acercamiento más bien humano, cercano, que sirva para pensar en ese pasado como algo que ocurrió y que tiene una importancia en el presente por alguna razón. Narrar la memoria del periodismo, Margarita, además de ayudar a reconstruir un poco ese pasado, ayuda también a construir memoria colectiva, tal vez. Sí, a ver, lo que pasa es que la memoria es un proceso individual. La gente recuerda por sí sola unas cosas u otras, pero cuando un periodista interviene, empieza a buscar unos hechos cercanos a los hechos que persigue el periodismo que están en la actualidad. Entonces hay un puente temporal, digamos, entre ese presente, entre esa actualidad periodística y el pasado que se va a reconstruir a partir del recuerdo personal. Pero un recuerdo personal que termina siendo amplificado, constatado, como en las reglas del periodismo, con documentos, con otro tipo de información que va mucho más allá del recuerdo. Y una vez que ese recuerdo personal, cuando está, digamos, atravesado por esta información que consiguió el periodista para presentar su historia, una vez que se logra esto, ya este recuerdo se pone en público y deja de ser un recuerdo personal, empieza a ser un recuerdo colectivo, una memoria colectiva, social, que de esa manera, según cómo se va instalando en el mundo público, digamos, empieza a ser memoria histórica. La escritura se plantea como la forma tal vez sustancial de esa narrativa de memoria, en un momento tan audiovisual, ¿sí? Bueno, pues ¿cómo es eso de narrar la memoria desde la escritura? Pues de alguna manera yo soy como defensora de la escritura, pese a lo que se diga, que ya la gente no lee, que ya para qué escribirse hay imágenes, porque pienso que lo escrito está en el fondo de todo, en el fondo de lo audiovisual, en el fondo de lo digital, en el fondo de la radio. Siempre hay una ordenación de las ideas que pasa por escribir, así no sea escribirla en parrafadas. Entonces, cuando planteamos que la escritura sirve para contar la memoria, nos referimos más a la narración como tal, a la estructura o a la ordenación que hacemos del relato para ponerlo en público y que haya una comprensión de ese relato que queremos exponer. Entonces es muy difícil hacer memoria o, digamos, aportar a la memoria de un país o de una región o de un contexto local con una noticia, con un texto escueto de la realidad, porque no alcanzas a profundizar en nada. Mientras que en la escritura narrativa, en la narración de historias, se alcanza a profundizar en los personajes, en los contextos, en los lugares, a crear unos ambientes, a hacer un contraste más de fondo, llegar a mayor profundidad. Por eso la narración dentro del periodismo está dentro de los géneros interpretativos, porque hay un procesamiento más profundo de la información para poderlo llevar al público que también a su vez lo procesa de otra forma más profunda. ¿Cómo debe ser esa estructuración de esa narración, de ese discurso? Pues no hay como una fórmula, digamos, para todas las historias, pero sí hay de fondo una estructura que subyace a todas las historias. Toda historia, por sencilla que sea, tiene inicio, nudo y desenlace. Entonces, a partir de ahí es plantear en la historia de la realidad reciente, que ya pasó, cuál es el inicio, el nudo y el desenlace de esa historia que con la que quiero aportar a un contexto de memoria. Entonces es pensar, bueno, una masacre, yo quiero reconstruir la masacre de tal parte de X municipio. Bueno, entonces voy a pensarla en clave de historia. ¿Cuál sería el inicio, cuál sería el nudo, cuál sería el desenlace? Para yo llegar a ese orden de la estructura, ¿qué necesito? ¿A qué fuentes debo consultar? ¿A qué personas me pueden contar algo que va más allá del momento en que hubo la toma o en que hubo la masacre? Sino qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después.
Lo mismo con los documentos, voy a los archivos, voy a los álbumes fotográficos y empiezo a buscar, bueno, ¿cómo era este lugar antes? ¿Cómo era este lugar después de que ocurrió esto? ¿Cómo es este lugar en el presente? Entonces, la estructura de las historias sigue siendo inicio, nudo y desenlace, pero la voz del periodista, del que se anima a contar esa historia desde la realidad, empieza a tener también un peso muy importante, porque él ordena, él da su mirada, su punto de vista, el mensaje que de alguna manera quiere dar o la intención de sentido de su texto, y ahí va a aparecer que decide empezar con un personaje, o decide empezar con una escena, ¿cierto? O decide empezar con un diálogo, y ya aparece algo que se nos parece mucho a la creación, al cuento, pero que en el caso del periodismo respeta el pacto con la realidad que tiene con el lector. ¿Cómo hacer para que en esa interpretación que hace el periodista de esa realidad, en esa estructuración de la narración, cómo hacer para que el periodista tal vez no termine cayendo en la espectacularización de los hechos, ¿sí? O en el amarillismo de los mismos? Porque a veces, bueno, a veces se puede terminar en esos espacios. Pues ese riesgo está con el tema de la memoria y con el fútbol y con un reinado de belleza y con cualquier tema. Siempre que hay un género interpretativo en juego, está la subjetividad del periodista que lo va a contar ahí. Entonces, en el caso de los temas asociados a la memoria histórica, que en nuestro caso colombiano pasan por el cubrimiento del conflicto armado, que tiene víctimas, victimarios, una sociedad civil que hizo o no hizo, que se defendió o no se defendió, y que hay unos responsables también de por medio, esa subjetividad del periodista tiene que ser una subjetividad formada, ¿cierto? La única forma de evitar o espectacularizaciones o lo que se llama hoy en día revictimización de las personas o el tratar de forma laxa los contextos o no ir por los responsables, digamos, de lo que ocurrió, es que ese periodista se forme lo suficiente en su intelecto y en su mente, pues como periodista, de conocer la realidad, de leer de historia, de leer de política, de saber de ciencias sociales, de saber de literatura, de conocer el lugar, de ir y verlo y tocarlo y sentirlo. Ese periodista tiene que ser un teso, pues, en saber leer el mundo que está recogiendo en el relato que va a contar. El riesgo de que lo haga mal siempre va a estar, ¿cierto? Pero ¿quiénes somos también para juzgar que lo hizo mal? A lo mejor esa era su intención desde el principio, hacerlo de esa manera, que otros podrán juzgarla que no fue la adecuada. Entonces, como en todas las profesiones, la honradez del que lo oficia está en su formación, en bregar a ser muy coherente con los contextos que tiene en sus manos. De acuerdo. En esa narración de la memoria existen diferencias dependiendo de los formatos, es decir, son formato audiovisual, escrito, fotográfico, iconográfico. ¿Se diferencia en esa estructuración tal vez la narración? ¿O no? Yo creo que las diferencias pasan por otro lado, pasan por los lenguajes que tiene cada uno de estos formatos. A lo mejor hay textos que son muy difíciles de hacer, videos o fotografías que son muy difíciles de hacer porque la fuente principal es un archivo, pues no muerto, pero un archivo que está en una biblioteca o que está en un juzgado, ¿cierto? Si esa es la fuente principal, va a ser muy complicado hacer una narración audiovisual, pero como de todas maneras, aunque la fuente principal sea de papel, digamos, no se puede caer solo en que esa sea la única fuente, hay que buscar otras maneras. Entonces yo creo que la astucia de los realizadores de cualquier formato está en encontrarle, como decimos, la comba al palo, en encontrar la manera de contar lo que quiere y puede contar desde la realidad sin destruir el tema que tiene entre las manos. A lo mejor también tendría que hacer un ejercicio de, bueno, esta historia es muy buena, no lo puedo contar desde la radio porque no va a tener impacto, no va a tener sentido hacerlo, pero le puedo decir a un colega que lo haga desde la televisión, por ejemplo, o desde lo digital, o desde el texto, o desde la fotografía. No sé, creo que también nos hace falta un poco no sentirnos los dueños de la información que está disponible en el contexto, sino también empezar a trabajar más en red con periodistas de distintos formatos. Para ir finalizando ya este tema tan interesante, un consejo tal vez o una orientación que se les pueda dar a los periodistas que quieran narrar la memoria. A los periodistas que quieran narrar la memoria y a los periodistas que quieran narrar,
y a los periodistas, el consejo es el mismo, es leer cuanto más puedan leer cómo lo han hecho otros narradores de ficción y de no ficción, ¿cierto? Cómo han visto, consumir productos culturales que tienen que ver con el tema, en el caso de la memoria. Si, digamos, vamos a contar hechos dolorosos del país, entonces tenemos que saber cómo lo han hecho distintas formas, distintos relatos de arte y demás. Es como el médico especialista que decide no volver a leer o a documentarse más allá de lo que estudió, queda perdido. Entonces nosotros también tenemos que tener una actualización constante y esa actualización no pasa tanto por las universidades o por los talleres que se hagan, sino por el ver qué es lo que está disponible en el medio frente al tema, es decir, consumos culturales de diverso tipo. Muchísimas gracias, Margarita, muy amable por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes y esperamos vernos pronto.